Esto empieza con unos patojos jugando al básquet y unas manos acariciando una foto. De ahí la dueña de las manos se pone a escoger qué chones se llevará de paseo y al ratito llega la hija de la Vegeta, que no se ve tan Vegeta, a darle un guante de béisbol para que la agarre a chingadazos y la doña le dice, no ni más, ya no voy a ir, ya me dio hueva. Y la hija le dice que ya se deje de huecadas, que ya no es una niña para que ande haciendo berrinche, pero la casi Vegeta le dice, ¿y para qué chuches voy a ir? Tal vez ya se olvidaron de mí. A lo que la hija, que por cierto se llama Margaret, le dice que tiene que ver a sus amiguis Vegetas y además tienes que salir del cuarto, que pareces una vampira que no le gusta salir a la luz. La abuela salió del cuarto y un incendio. Cierra el pico. Más al rato llega la reina de diamantes, que ese es su apodo de joven, creo yo, pero llega a un lugar de béisbol donde hay un chingo de Vegetes y Vegetas reunidos, no sé si para echarse un partidazo o para un encuentro. La cosa que la reina de diamantes se pone de alucín, donde dice que los beisbolistas ya no serán beisbolistas, sino que ahora serán soldados para ir a hacer caquita al hit. Y en otro lugar dice un Willy Wonka que es un cocholatero, y no se llama Willy Wonka, pero sí es un cocholatero. Y otros dueños de equipos de béisbol dijeron que hasta que termine la guerra volverán a jugar béisbol. Siempre al día, el noticiero Colombia. No sé si sigue de alucin la Vegeta, pero más que sí, y me imagino que como no hay hombres, ahora las mujeres juegan al béisbol, y como una de las jugadoras está lista, llega la otra y le dice, a la bestia, creo que no aguantas ese palo, mejor toma este para que no batee las bolas altas que te lanzarán. Pero la Kitty se malea porque quiere batear con ese, y como la Kitty es mero mulita y no hizo caso, están por poncharla, y la otra jugadora solo le hace señas diciéndole, por la gran pucha que no batee las altas, y como le hizo caso, valió pito porque termina ponchada y todavía sale toda emputada por su huecada de no hacer caso. Pero ahora llega el turno de la Doti. De primero es bola y de segundo es un tremendo jonronazo haciendo ganar al equipo. Oye, Kid, ¿por qué tratas de golpear las altas? Un día está la Kitty diciéndole a la carnala de la Doti que por su culpa la poncharon porque ella le dijo que no bateara, y la Doti le dice, no me chingues, que yo solo te dije que tuvieras cuidado con las bolas altas. Y la Kitty sigue diciendo que ya está hasta los huevos, que siempre le digan que por qué no es como su carnala. Hasta su papá es un culé porque cuando las presenta dice, ella es mi hija Doti y esta es la otra. De ahí se ponen a jugar a las carreritas para ir a sacarle la leche a las vacas, pero cabal llega un agente de béisbol para decirle a la Doti que un cocholatero está haciendo un equipo de béisbol y están buscando mujeres riquicookies como ella, pero como ella no cree eso y la Kitty sí, ella sí quiere ir, pero la gente le dice, ay no mames, qué asco, queremos a la ricolina de tu hermana, no a ti. Tú regresa a ordeñar tus vacas. Como la Doti no quiere ir, la Kitty le sale a decir a la gente, hola sí, déjeme ir a mí, tengo un brazo fuerte totote de tanto chaquetear a las vacas y puedo lanzar muy fuerte. Y la gente le dice, órale, sí has de chaquetear bien rico, pero ¿sabes qué? Si va tu carnala vas tú. Y de tanto que está chingando la Kitty, la logra convencer y al siguiente día están por perder el tren, pero se ponen a jugar a las carreritas y lo logran alcanzar. Luego hacen una parada para ver cómo batea a otra mujer y lo hace bien, pero creo que la mirada de la chava ahueva a la gente y como el hijo de Chucha no la aceptó porque según él ella es fea, haciendo que las carnalas se emputen y no se quieran ir, pero el papá logra convencerlo y el agente se la lleva. Sí se pudo. Sí se pudo. Al siguiente día, el agente solo llega a tirar a las chavas en el campo donde hay un chingazal de mujeres que también están ahí para que les hagan las pruebas y ver quiénes son las más buenas. Mientras una May le dice a una Doris que la mire cómo para el palo con las manos y la Doris le dice, wow, ¿cómo aprendiste eso? Y la May le dice, pues una vez estaba jugando con un palo y se me cayó en la maceta y cuando lo intenté pude parar el palo con las manos. Y la Doris le dice, segura que no fue con el pedorro porque lo tienes hinchado. De ahí como las carnalas se le quedan viendo, la Main les tira un pelotazo, pero no esperaba que la Doti lo atrapara y sin guantes. Oye, ¿cómo hiciste eso? Y ahí están las Wizards entrenando para ver quién es buena bateando, para ver quién es buena lanzando, y ver quién es más rápida para llegar a la base, y ver quién atrapa mejor la bola. Y después de un rato están las listas, y todas salen tirando miércoles para ver quién quedó, y el par de carnalas quedaron, pero hay una que está como ahuevada porque no sabe si quedó o no, y el entrenador le dice, por la gran pucha, ¿quedaste o no? No tenemos todo tu tiempo. Pero la chava no sabía porque ella no sabe leer, y una le hace el paro y le dice que sí quedó. Luego el entrenador les muestra el uniforme que usarán y una dice, ¿qué puchas creen que somos? ¿Beisbolistas o cariñosas? Y llega un hijo de puerca a decirles que hay otras mujeres que aceptarían jugar y en hilos, así que la que no quiera se puede ir directito a la China. ¿A quién se le antoja
con elote! Como todas las beisbolistas tienen que ser unas damas, un día están tomando clases de cómo caminar bien, de cómo tomar café y cómo comer sin ser unas cerditas, y a cómo sentarse bien, porque las damas no enseñan los chones húmedos, y una solo se canturrea de la risa porque sabe que de igual manera una dama siempre enseña los chones, mientras el cocholatero le está diciendo al Jimmy que le dará el trabajo de entrenador, pero solo si ya no es un bolo y ya dejó las chelas, y el Jimmy le dice, sí, no se hueve que yo ya dejé las chelas, a lo que el cocholatero le dice, porque te dices cuenta de tu error, va. No, es que no me alcanza para el vicio. Llega el primer partido de mujeres, se enfrentan las Blue Sox contra las Peaches de Rockford, mientras las jugadoras están un poquito preocupadas porque el entrenador no ha llegado y casi empieza el partido, pero de repente entra el entrenador, pero todo bolo, y se va directo al miadero a hacer pipí, y como no para de hacer pis, la cerota de la Dory le toma el tiempo para ver si el entrenador rompe el récord de miar más, y cuando por fin termina de hacer pipí, se va a la Gaber dejando a todas alborotadas porque no saben qué posición tomar, y la Dottie les dice, no chingue mucha, si es bien fácil dar las posiciones, y la Dory le dice, sí, a ver, hazlo tú pues. ¿Yo? ¡Sí, tú! De primero salen las Peaches para ser presentadas, pero el público, hijos de la gran pucha, se empiezan a burlar y a cagarse de la risa por cómo se miran, y como un hijo de la gran chucha estaba de decir que las mujeres no sirven para jugar béisbol, una se pone como la gran pucha y le lanza un pelotazo. Ahora sí, empieza el partido y el Jimmy les hace una señal sobre qué jugada harán. No se crean, solo se rasca las bolas de lo bolo que está, y de repente la Dottie batea un gran jonronazo haciendo ganar el equipo, y cuando termina el juego se le acerca a felicitar al Jimmy por ganar y por la señal que les hizo a las chavas cuando se rascó las nueces, y que gracias a eso ganaron con estilo. Te rascaste con estilo. No solo que al bolo del Jimmy no le gusta ser entrenador de mujeres, y al final de un partido, que por cierto ganaron, llega la Evelyn a decirle al entrenador que si puede traer a su güiro a todos los partidos, es que su esposo es un hijo de la gran chucha y ya no lo quiere cuidar, y el entrenador solo pone cara de por la gran pucha lo que faltaba, y un día el patojo cagado casi hace que todo se haga miércoles, haciendo que la May quiera agarrar a batazos al patojo cerotío, y para calmar el pisadito solo había que darle un cocholate y ya. ¡Ven! ¡Dámela! Como el conductor ya no quiso manejar, una de las mujeres no beisbolistas despierta al entrenador con un besito cachichurris, haciendo que el entrenador casi guacaree, pero la que sí guacarea, y mucho al parecer, es la doña que besó al entrenador, y creo que el Jimmy le dio uno de esos besitos que mata, porque termina enfermando a la doña. Uy, no fue el beso del entrenador que puso así a la doña, sino que fueron las hijas de chuchas de las beisbolistas para ir a mover el tembleque a un bar, y ahí estaban pasando la chingón, pero llega la Dottie a decirles que ya se saquen todos a la Gaber porque las están buscando, y si las encuentran ahí, chipilín. Luego pregunta por la Marla. ¿Qué le hicieron? Nada, le dimos un vestido. ¿Y muchos tragos? En otro partido está la May y lanza casi un jonronazo y sale corriendo a toda leche y todavía se lanza a la base, y el entrenador solo le dice, la tercera. Ahora es el turno de la Marla y la Dottie le hace una seña de jugada y la Marla le responde okidoki, pero el bolo del entrenador se queda todo atarantado por la jugada que hará la Marla. Entonces se le acerca el Jimmy a la Dottie para decirle que esa jugada es una miércoles y no va a servir, y le hace otra seña a la Marla, pero la Dottie no se deja y le dice a la Marla lo que tiene que hacer, y la Marla solo se queda como que, ¿a quién pucha le hago caso? Y ahí se ponen los dos a hacerle señas a la Marla como diciendo, hazme caso a mí, y ella, no a mí, y él, por la gran pucha que a mí, y ella, no te atrevas y hazme caso a mí. Y como el Jimmy se emputa, le dice a la Dottie, ya cállate que aquí el entrenador soy yo. Pues no parece, borracho. Y así el entrenador le hace señas a la Marla, y la Marla batea, y gracias a la seña ganan el partido, y el entrenador solo mira a la Dottie como diciéndole, ¿viste cómo se hace Ricky Cookies? Y en otro partido, que ya terminó, el entrenador le dice a la Evelyn, ¿puedes lanzar o no? Porque por tu pinche culpa perdimos el partido que dejaste pasar a las otras jugadoras rivales. Y como hace chillar a la Evelyn, llega el que creo es el árbitro y le dice que debería tratar a las chavas como trataría a su mamá. Y como el Jimmy le dice, no se meta viejo feo, el árbitro le dice que ahora por mula que se saque a la Gaber a los cagaderos. En otro juego, y como ya no está llegando mucho público a ver los juegos, llega Laida a decirle a la Dottie que quieren hacer un documental sobre ella, y como la Kitty a puro huevo quiere ser famosa, le pregunta al maje si la mencionaron a ella, y el maje le dice, Simón, le dije que tú estás aquí solo porque tu hermana Dottie no quería venir si tú no estabas aquí, y les encantó la historia, haciendo que la Kitty se maleara, pero el maje les dice que tienen que jugar bien o cancelarán todos los juegos porque ya no llega mucho público, y en el juego, la Kitty lanza y la bateadora rival batea,
pero la bola se va para atrás y la Dottie con estilo agarra la bola. ¿Qué diablos fue eso? No lo sé, pensé que ayudaría a la liga. Y gracias a esa jugada, o más bien a la agarrada de bola, ahora llega más público a ver los juegos. Y también porque si agarran la bola en un jonrón, recibirán un besito cachichurri de una de las Ricky Cookies. Y así siguen jugando y trayendo más público porque las jugadoras dejaron de ser amas de casa para ahora agarrar las bolas y un bate. Y el cerotillo se come el plan de juego, la Marla se casa y como que al entrenador le está empezando a caer bien la Dottie porque le da una cartera y le dice que todos los jugadores lo usamos y siguen los juegos, que me imagino que ganan porque no lo muestran, pero como cada vez llega más público supongo que sí. Y como la Dottie sigue agarrando las bolas con estilo, la Kitty se malea cada vez más porque a ella ni la voltean a ver. Estás progresando. En otro juego, la Kitty está jugando como si tuviera las manos entre el culete y el Jimmy se le acerca para decirle que como está jugando del asco, meterán a Betty la espagueti, pero la Kitty le dice, no hombre, no me chinguen, nunca me han sacado de un juego, déjenme terminar, ¿sí? Entonces el Jimmy le pregunta a la Dottie, ¿entonces qué, la sacamos o no? Y la Dottie le dice, ahí está jugando bien. Y el entrenador todo maleado le dice a la Dottie, por la gran pucha, ¿la sacamos o no? Y la Dottie le dice, sí, sácala, es un asco, haciendo que la Kitty se emputara y se vaya a la chingada. Mientras el cocholatero le dice a Laida que nomás ganen la liga, hay que mandar a la Gaber a todas las mujeres, porque como ganarán la guerra, los hombres regresarán. Y bueno, las chavas ganan el juego y así logran llegar a la final. Así termina el juego. Rockford irá a las finales. En los vestidores, la Kitty se emputa más con la Dottie, porque como la Dottie es buena, nadie voltea a ver a la Kitty, dando a entender, o se va la Dottie o me voy yo. Y al rato llega Laida para hablar con la Dottie, pero la Dottie se está listando para regresar a su casa, y como Laida se da cuenta que es por la Kitty, le dice a la Dottie, no chingue, no te puedes ir ahora porque tengo que comprobar algo, y le dice que no se agüeve, que si quiere puede vender a la Kitty a otro equipo, y la Dottie le dice, no sé qué chuchas vas a hacer, pero tienes hasta mañana para resolver esto, o si no, bye bye. Y en la noche llega la Kitty más maleada porque la cambiaron de equipo, y la Dottie ya hasta los huevos, va donde la Kitty a decirle que ya deje de culparla por todo y se saca la Gaber. ¿Alguien vio mi sombrero nuevo? Cómetelo. Otro día llega el Jimmy a decirle a las chavas que le hagan huevos y que ganen para él poder cobrar una jugosa propina, pero justo llega un mensajero a dejar una carta de alguien morido de la guerra y la Dottie se empieza como a huevar porque ella tiene a su esposo en la guerra, pero el Jimmy le dice que es el marido de la Betty Spaghetti y en la noche está la Dottie chillando porque me imagino que ella piensa que su esposo también está morido, pero de repente entra su mariachi y le dice que no se agüeve, que ya no regresará a la guerra y como la Dottie ya llevaba tiempo de nada, creo que ya hasta telarañas tenía su cotorra y me imagino que terminan haciendo el ricolino. ¡Ya nos exhibiste! Al siguiente día está el Jimmy apurando a las chavas porque ya se les hizo tarde y como la Dottie no va con ellos, el Jimmy le llega a decir que qué puchas está haciendo, si va de paseo o qué chuchas, y la Dottie le dice que como su marido ya llegó, ahora regresarán a su casa, a lo que el Jimmy le dice, no diga mamadas Dottie Jane, si tú amas las bolas y el bate de béisbol, y la Dottie le dice, no pues amo más las bolas y el bate de mi mariachi. Entonces el Jimmy le dice, ¿sabes qué? Espero un día no te arrepientas de esto, como yo lo estoy haciendo ahorita, y se saca la Gaber. Adiós, vaquero. No sé cómo chuchas funciona esto del béisbol, porque se supone que ya estaban clasificadas para la final, porque pasan juegos donde el equipo de la Kitty gana y pierde y se recuperan, lo mismo con el ex equipo de la Dottie. Me imagino que ahora sí es la final, porque entra el entrenador a los vestidores, pero casi se queda ciego por el tufo de patas chucas, porque las puercas están usando las calcetas todas chucas para que les dé buena suerte. Y hoy sí, el entrenador se pone como un entrenador de verdad, hasta hacen una oración, y sí es la final, y el entrenador le empieza a decir a la Alice que si la Helen se empieza a cansar que le avise, pero parece que la Alice está sorda porque el entrenador le grita, por la gran pucha, ¿se está sorda o qué chingados? Y de repente, ¡puf!, aparece la Dottie para jugar. Vaya, ¿y tú de dónde saliste? Empieza el juego y empiezan a hacer buenas y malas jugadas y la Evelyn la vuelve a canturrear porque saber qué pucha se está haciendo. Y cuando termina el primer tiempo, el entrenador llama a la Evelyn y como la Evelyn ya estaba por chillar otra vez porque sabe que la está cagando, el entrenador le dice como enojado calmado, por la gran chucha, espero mejores y así el siguiente año juegues más mejor. Y el Jimmy se queda como temblando por no madrear como se debía. Luego la Kitty empieza a lanzar bolas, pero valió mal porque no puede ponchar al equipo de su carnala y se empieza a huevar porque a la que le toca batear es a la Dottie y la Kitty lanza, pero la Dottie batea y casi le vuela la morra a la Kitty. Acabo de volver a nacer.
Ahora cambian de posición y la Kitty está como alterada porque no pudo ponchar a su carnala y el equipo de la Dottie tampoco puede ponchar al equipo contrario, pero la Dottie con tremenda jugada agarra la bola y ahora es el turno de la Kitty de batear, pero la Dottie pide tiempo y le va a decir a su lanzadora que tire las bolas altas porque la tarúpida de su carnala nunca le da a esas bolas y la primera es bola y la segunda también y la Kitty empieza a activar su power y batea casi haciendo un home run y sale tirando miércoles y pasa por todas las bases y como va con tremendo turbo se pasa llevando de corbata a su hermana y como la Dottie suelta la bola el equipo de la Kitty gana convirtiéndose en las campeonas. Elaida convence al cocholatero a seguir con el equipo de mujeres y a la salida la Dottie se encuentra con la Kitty y la Dottie le dice a la Kitty que regresará a casa y ya no volverá a jugar porque quiere tener hijos, pero la que sí seguirá es la Kitty y nomás se despiden porque no saben cuándo se volverán a ver. Luego la Dottie despierta de su alucín y se va a reencontrar con sus compañeras de béisbol, hasta se encuentra con el cerotío, el hijo de la Evelyn. De ahí inauguran un museo sobre las mujeres beisbolistas y los que formaron parte. Después aparece la Kitty y se dan tremendo abrazo porque ya llevaban como 1000 años de no verse. Luego se toman la foto y fin.